El grito desgarrador de Janina Silly rompió el silencio de la madrugada como un cristal estrellándose contra el piso, congelando la sangre de todos los que estaban despiertos en ese instante fatal. No fue un grito de susto común, fue ese alarido primal que solo sale cuando ves a alguien colapsar frente a tus ojos. Y en ese segundo, el tiempo se detuvo para Danelik Galazán, quien yacía inconsciente bajo el chorro de agua fría de la ducha comunitaria, con el cuerpo flácido y la cabeza golpeando peligrosamente contra las baldosas resbaladizas. El vapor se mezclaba con el pánico absoluto, mientras Emanuel Di Gioia, que pasaba por el pasillo buscando un vaso de agua, se quedó petrificado al ver la escena a través del vidrio empañado, sin poder procesar si era una broma de mal gusto o una tragedia real. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la casa entera explotó en un caos coordinado por el instinto de supervivencia más puro, porque cuando uno de los tuyos cae, no hay cámaras ni estrategias, solo hay seres humanos luchando contra el reloj. Si te impacta ver cómo la presión de Gran Hermano puede llevar al límite físico a sus participantes, suscríbete ahora mismo al canal, deja tu like para apoyar este contenido y comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo, porque lo que pasó esta noche cambió las reglas del juego para siempre. Para entender cómo llegamos a este momento de terror colectivo, tenemos que retroceder unas horas, muy atrás, hasta donde la tensión empezó a cocinarse a fuego lento en la cocina, lejos de los reflectores principales, pero bajo la mirada implacable de los micrófonos ocultos. La jornada había comenzado con una normalidad engañosa. Esas mañanas en la casa donde el sol entra fuerte por los ventanales y todos fingen que la convivencia es perfecta. Pero cualquiera que conozca a Danelik sabe que detrás de su sonrisa brillante y su energía inagotable se esconde una carga emocional pesada, una mochila de expectativas y miedos que ha cargado sola durante semanas. Desde el ingreso, Danelik ha sido una pieza clave en las dinámicas sociales, siempre dispuesta a mediar, a escuchar, a contener a los demás, pero rara vez permitiendo que alguien la contenga a ella. Esa mañana, mientras Brian Sarmiento preparaba el café con su habitual lentitud meticulosa, Danelik entró a la cocina con ojeras marcadas que ni el maquillaje podía disimular del todo. No dijo nada, solo sirvió una taza temblorosa y se sentó en la esquina, mirando la pared como si buscara respuestas en los ladrillos. Tamara Paganini, que suele tener un radar infalible para detectar cambios de humor, se acercó con cautela, preguntándole si había dormido bien, pero Danelik negó con la cabeza, murmurando algo sobre pesadillas recurrentes y una ansiedad que le oprimía el pecho desde que amaneció. Nadie le dio mayor importancia en ese momento, atribuyéndolo al estrés natural del encierro, esa bestia invisible que nos come por dentro cuando no tenemos escape. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, el comportamiento de Danelik se volvió errático. Durante la prueba de liderazgo, donde Eduardo Carrera intentaba imponer su autoridad con discursos largos y tediosos, Danelik perdió el foco completamente. Sus ojos vagaban por el techo, su respiración se volvía superficial y rápida, y en más de una ocasión tuvo que apoyarse en la mesa para no perder el equilibrio. Nazareno Pompey, sentado a su lado, le tocó el brazo discretamente, preguntándole si se sentía mareada, y ella respondió con una sonrisa forzada, diciendo que era solo el calor y que necesitaba hidratarse más. Pero no era el calor. Era algo más profundo, una desconexión entre su mente y su cuerpo que estaba empezando a cobrar factura. Gisela Gipio Pintos, observadora nata, comentó más tarde en el jardín con Franco Zunino que le parecía extraño ver a Danelik tan apagada, tan ausente, como si estuviera presente físicamente, pero su espíritu ya hubiera abandonado la casa. Franco, siempre pragmático, sugirió que quizás estaba extrañando demasiado a su familia, o que la presión de las nominaciones la estaba afectando más de lo que mostraba en cámara. Lo que ninguno de ellos sabía era que Danelik había dejado de comer prácticamente desde la cena anterior, alegando falta de apetito, y que había pasado la noche en vela, dando vueltas en la cama, sintiendo cómo su corazón latía como una fuerza desproporcionada, como un tambor de guerra anunciando un colapso inminente. La tarde trajo consigo una discusión tensa en el living principal. Juani Caruso, Juani Carr y Manuel Ibero estaban debatiendo acaloradamente sobre las estrategias de voto. Y aunque Danelik no participaba directamente, estaba sentada en el sofá, absorbiendo cada palabra, cada tono elevado, cada gesto agresivo. De repente, se puso de pie bruscamente, diciendo que necesitaba aire, y salió al patio trasero. Pincoya la siguió, preocupada, intentando conversar con ella, pero Danelik apenas respondía, mirando hacia el cielo como si buscara oxígeno en las nubes. Le confesó a Pincoya que sentía que las paredes se cerraban, que el ruido de la casa era ensordecedor incluso cuando había silencio, y que tenía miedo de no aguantar una semana más. Pincoya, conmovida, la abrazó y le prometió estar ahí para lo que necesitara, pero Danelik se separó suavemente, diciendo que necesitaba estar sola, que necesitaba lavarse la cara y despejar la mente. Fue esa decisión, la de buscar soledad en un lugar tan vulnerable como la ducha, la que desencadenó la crisis.
Al anochecer, la casa comenzó a tranquilizarse. Daniela, Dani de Lucía y Lolo Pollo jugaban cartas en la mesa del comedor, riendo suavemente, mientras Luana y Catalina Cherkassky Titi charlaban en voz baja en los sillones. Solange, Sol Abraham y Danelik habían compartido un momento breve antes de que esta última se dirigiera al baño. Sol notó que Danelik caminaba con pasos vacilantes, como si el suelo se moviera bajo sus pies, y le ofreció acompañarla, pero Danelik rechazó la oferta con un gesto débil de la mano, insistiendo en que solo sería un minuto. Ese minuto se convirtió en una eternidad. Danelik entró al baño, cerró la puerta con seguro, algo inusual para ella que solía dejarla entreabierta por comodidad, y abrió la llave de la ducha. El sonido del agua cayendo fue lo último que se escuchó con normalidad. Dentro, el vapor comenzó a acumularse rápidamente. Danelik se quitó la ropa lentamente, sintiendo cómo el mareo aumentaba con cada movimiento. Se metió bajo el chorro, esperando que el agua fría la reviviera, que le devolviera la claridad mental que tanto necesitaba. Pero el choque térmico, sumado a la deshidratación acumulada, al ayuno prolongado y al agotamiento extremo, fue demasiado para su sistema. Su cuerpo, al borde del colapso, simplemente se apagó. Las piernas le fallaron primero, doblándose bajo su peso, y luego fue la conciencia la que se desvaneció. Cayó de rodillas, intentando apoyarse en la pared, pero el resbalón fue inevitable. Su cabeza golpeó contra el borde de la bañera con un sordo ruido que quedó ahogado por el estruendo del agua. Y allí quedó, inmóvil, mientras el agua seguía cayendo sobre su cuerpo inerte, creando un charco que comenzaba a desbordarse por debajo de la puerta. Minutos después, Janina Silly entró al baño para lavarse los dientes. Al abrir la puerta, el vapor denso la cegó momentáneamente, pero el olor a humedad excesiva y la sensación de peligro inminente la alertaron. Dio un paso adelante y vio la silueta de Danelik en el suelo. El grito que lanzó no fue planeado, fue una reacción visceral de horror puro. Ese grito fue la señal de alarma que activó a toda la casa. Emanuel Di Gioia, que estaba cerca, corrió hacia el baño, seguido inmediatamente por Brian Sarmiento y Tamara Paganini, quienes salieron disparados de sus habitaciones al escuchar el alarido. La escena que encontraron fue dantesca. Danelik yacía boca arriba, con los ojos cerrados y la piel pálida, casi azulada, bajo el chorro de agua que seguía corriendo sin control. Brian, manteniendo la calma que lo caracteriza en las emergencias, ordenó a todos que se apartaran para permitir la circulación de aire, mientras Emanuel cerraba la llave del agua con manos temblorosas. Tamara se arrodilló junto a Danelik, comprobando su respiración, gritando su nombre una y otra vez, sacudiéndola suavemente por los hombros, rogándole que despertara. ¡Danelik! ¡Danelik, por favor, abrí los ojos!, suplicaba Tamara, con las lágrimas brotando incontenibles. En ese momento, la producción intervino. Las luces del pasillo se encendieron con una intensidad brutal y la voz de Santiago del Moro resonó por los parlantes, grave y urgente, instruyendo al equipo médico de guardia fuera de la casa que ingresara de inmediato. Pero los segundos parecían horas. Grecia Colmenares y Fabio Agostini llegaron a la puerta del baño, bloqueando el paso a los curiosos para dar espacio a los que ayudaban, con expresiones de genuina preocupación pintadas en sus rostros. Janina, aún en shock, lloraba en un rincón, sostenida por Lolo Pollo, quien intentaba calmarla mientras él mismo palidecía ante la gravedad de la situación. Los paramédicos irrumpieron en la casa, rompiendo el protocolo habitual de no intervención directa, lo que indicaba la severidad del caso. Revisaron a Danelik rápidamente, tomando su pulso y verificando sus signos vitales. Hubo un momento de tensión extrema, un silencio sepulcral donde solo se escuchaba el sonido de los equipos médicos, hasta que uno de los paramédicos anunció que tenía pulso, pero que estaba muy débil y necesitaba hidratación intravenosa inmediata y evaluación hospitalaria. La noticia de que sería trasladada a una clínica externa generó un nuevo nivel de angustia en el grupo. Ver a una compañera salir de la casa en camilla, conectada a sueros y monitores, es un recordatorio brutal de la fragilidad humana detrás del entretenimiento. Mientras preparaban a Danelik para el traslado, Brian se acercó a la camilla y le tomó la mano, susurrándole palabras de aliento, prometiéndole que la esperarían, que la casa no sería lo mismo sin ella. Danelik, aún semi-inconsciente, logró abrir los ojos por un instante, mirando a sus compañeros con una expresión de confusión y dolor, antes de que la sedación leve administrada por los médicos la sumergiera nuevamente en la oscuridad. La salida de Danelik dejó un vacío enorme en la casa, no solo por su ausencia física, sino por el impacto emocional que dejó en cada uno de los residentes. Esa noche, nadie durmió. El living se convirtió en un grupo de terapia improvisado, donde todos compartían sus miedos, sus culpas y sus reflexiones. Juan y Caruso lloraba abiertamente, cuestionándose si podría haber hecho más para notar las señales de advertencia.
Manuel Ibero, usualmente reservado, hablaba sobre la presión insostenible del concurso y cómo a veces olvidamos que los participantes son personas reales con límites físicos y emocionales. Eduardo Carrera, con una seriedad inusual, lideraba la conversación, enfatizando la necesidad de cuidarse mutuamente, de estar más atentos a las necesidades básicas de salud y bienestar, más allá de las alianzas y los juegos. Gisela Gipio Pintos recordó cómo Danelik siempre estaba pendiente de los demás, sacrificando su propio bienestar por el grupo, y se preguntaba en voz alta si el sistema explota esa nobleza hasta quebrar a la persona. Franco Zunino añadía que la competencia no debería costar la salud, que hay una línea fina entre el desafío y el abuso, y que esa línea se había cruzado peligrosamente esa noche. La reflexión colectiva fue dura, necesaria y transformadora. Ya no se trataba solo de ganar o perder, de nominar o salvar, sino de sobrevivir juntos, de mantenerse sanos en un entorno diseñado para desestabilizar. La imagen de Danelik siendo llevada en ambulancia, con las luces giratorias iluminando la fachada de la casa, quedará grabada en la memoria de todos los participantes como el punto de quiebre de esta edición. Al día siguiente, la casa amaneció diferente, más silenciosa, más cautelosa, más humana. Los participantes se chequeaban constantemente, preguntándose cómo se sentían, asegurándose de que todos comieran y bebieran agua. La dinámica de poder cambió. Las pequeñas rencillas parecían insignificantes, comparadas con el susto de muerte que habían vivido. Santiago del Moro, en su conexión diaria, informó que Danelik estaba estable, bajo observación médica, y que los estudios preliminares indicaban un cuadro de agotamiento severo, combinado con deshidratación y un episodio vasovagal provocado por el estrés acumulado. La noticia alivió a todos, pero también sirvió como una advertencia seria. La producción anunció medidas adicionales de control médico, incluyendo chequeos diarios obligatorios y mayor supervisión de la alimentación y el descanso de los participantes. Pero el daño ya estaba hecho. La cicatriz emocional estaba abierta. Danelik no estaba solo víctima de su propia resistencia, sino síntoma de un sistema que exige demasiado sin ofrecer suficiente soporte. Su desmayo no fue un accidente aislado. Fue el grito de auxilio de un cuerpo que dijo basta. Y mientras la casa intenta recuperar la normalidad, la sombra de esa noche sigue presente, recordándoles que la fama tiene un precio alto.